todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en un programa súper especial con una invitada que queremos mucho. Agradecidísima contigo, Andrea. Estamos transmitiendo en un programa que nos solicitaron. Estamos en un momento de la pandemia donde nos surgieron un montón de dudas, un montón de issues de qué es mitos, leyendas, realidades. Bueno, el otro día me escribieron incluso por redes sociales: oye, Eli, ya no, ni el cubreboca ni los anteojos, yo creo que esto se permea por la piel. Y yo dije, no, sí necesitamos hacer un programa especial donde alguien médico nos ilustre sobre este tema. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenos días, Eli. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Un gusto estar de nuevo por aquí, aclarando dudas, platicando un poquito y bueno, pues no está de más estar actualizados, estar al día y pues estar muy pendientes sobre lo que está pasando. Eli me comentó que había algunas preguntas en específico que eran inquietudes un poco generales que teníamos todos, que me gustaría pues obviamente aclarar y darles un panorama general de otras cosas bastante básicas y explicarles un poquito de cómo vamos hoy en día. Muchísimas gracias. Aquí van estas preguntas que justamente la doctora nos está comentando ahorita. Algunas de las preguntas que nos va a responder, que son las que ustedes nos hicieron llegar a nosotros, son: ¿test anticuerpos? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Son necesarios? Segunda pregunta que nos va a contestar: ¿cómo puedo actuar como empresa ante un caso identificado de COVID-19? Tercer pregunta: ¿qué responsabilidades tengo como empresa para cuidar de mis empleados? Medidas sanitarias. Días de incubación del virus. Si tuve contacto con alguien que acaba de ser diagnosticado, ¿cuánto tiempo espero para ver si me contagió, qué síntomas debo de tener y demás? ¿A qué médicos, infectólogos generales, neumólogos o instituciones debo de acudir en caso de sospecha? ¿Cuánto cuesta una prueba de COVID-19 y qué tengo que tomar en cuenta para saber si esa prueba es funcional? ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Existe esta información? ¿Qué tan reales son las noticias de las que pudimos llegar a contar de una vacuna en este año? Todo esto, atención plena, Andrea Villegas nos va a estar compartiendo las respuestas acerca de sus inquietudes. Muchísimas gracias. Nada que agradecer, pues bienvenidos a todos nuevamente y vamos a empezar a platicar un poquito primero cuestiones generales, cuestiones que a lo mejor muchos ya conocemos y otros no, y posteriormente les voy a presentar unas diapositivas con dibujos bastante didácticos y todo para que quede todo esto un poquito más claro. Bueno, primero que nada, y para los que no están como muy enterados del tema, vamos a empezar explicando qué es un coronavirus. Entonces, un coronavirus es una familia muy grande, muy extensa de virus, que como su nombre lo dice, así se llaman, y a mí me gusta explicarlo. Imagínense que es como una heladería. Entonces, la heladería son estos coronavirus, y cada sabor de helado es un tipo de coronavirus distinto. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar los helados o los coronavirus, esto es meramente un ejemplo, que están hechos a base de agua, los que están hechos a base de leche, los que vienen a lo mejor en paleta de hielo. Entonces, la palabra coronavirus o este coronavirus ya existen desde hace muchísimo tiempo, ya se conocen varios tipos desde hace mucho tiempo, pero el más reciente que se ha estudiado y el que pues genera importancia ahorita porque es una pandemia es como tal el COVID-19, que también se llama SARS-CoV-2. Es importante saber que este COVID-19 no se conocía antes de su brote en Wuhan, China, en 2019. Específicamente, este tipo de coronavirus antes, pues, era desconocido, no teníamos evidencia ni de que existiera, ni del potencial que podía generar. Actualmente, pues, sabemos que es una pandemia que está en distintos países del mundo en menor o mayor gravedad. Pero lo importante es saber que el 80% aproximadamente de las personas que cuentan con ya contagiados de este virus van a presentar síntomas de leves a moderados. Y aproximadamente 1 de cada 5 personas sí va a requerir una intervención hospitalaria, un manejo dentro de un centro de salud, a lo mejor un manejo un poco más invasivo, pero esto solamente es 1 de cada 5 personas. Entonces, ¿cómo se propaga este virus? Bueno,
Este virus, al ser un virus de vía respiratoria, que ya está comprobado que afecta a la vía respiratoria de los humanos en menor o mayor medida, puede ir desde síntomas como un resfriado común muy sencillo hasta provocar una enfermedad grave como una insuficiencia respiratoria aguda o incluso pues puede llegar a causar la muerte, ¿no? Que hemos visto pues en varios casos desafortunadamente. Ya que sabemos que es un virus exclusivamente de vía aérea, pues su transmisión va a ser de persona a persona exclusivamente y por medio de secreciones que salen de esta misma vía aérea, es decir, gotitas, pequeñas partículas de saliva o moco que pueden salir de nuestra boca y de nuestra nariz al momento que nosotros tosemos, estornudamos o incluso al hablar. Seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado que de repente estamos hablando mucho y hasta nosotros vemos cómo se sale una gotita de saliva. Bueno, pues puede pasar. Entonces, contestando a una de las primeras preguntas que nos hicieron de cuánto tiempo dura la incubación del virus, este virus dura aproximadamente su incubación de 4 a 14 días, pero lo común o lo habitual es que empecemos a ver síntomas, los leves, que pues así inicia, aproximadamente en el día 5 y en el día 6 de que ya contrajimos la infección. Ahora, ¿cuáles son estos síntomas que se van a presentar para que nosotros sepamos que podemos ser un caso sospechoso de coronavirus? Los síntomas habituales, que son los que se van a presentar en la mayoría de las personas que están infectadas, van a ser fiebre, tos seca y malestar general, debilidad en el cuerpo, dolor muscular y dolor en las articulaciones en algunas ocasiones. Otros síntomas menores pueden ser, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, incluso pérdida del olfato, pérdida del gusto, y puede también cursar con parte del sistema digestivo con una diarrea, por ejemplo. Y ya los síntomas graves, que es justamente cuando debemos buscar atención médica, van a ser dificultad respiratoria, que es una sensación de falta de aire, o un dolor importante u opresión en el pecho. Estos son como los signos de alarma que van a decir, bueno, yo ya estoy presentando esto que está un poco más grave, en ese momento voy a buscar atención médica. Ahora, ¿cómo protegernos a nosotros y cómo proteger a los demás si no sabemos que la otra persona está contagiada porque a lo mejor no presenta síntomas o porque a lo mejor está empezando a incubarse el virus y no tiene como tal un cuadro muy vivido? Entonces, lo más importante siempre, como se los he dicho en todos los programas, como lo hemos visto en las noticias y como está establecido por la Secretaría de Salud, va a ser pues el higiene de manos, que es lo más importante, y usar el cubrebocas, así como el distanciamiento físico, distanciamiento social, que es el famoso Susana Distancia. Entonces, quiero aclarar también un poquito la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento social o distanciamiento físico, porque luego como que el término se confunde un poco y no sabemos para qué se usa o cuándo debemos hacer esto nosotros. Entonces, empecemos con el término cuarentena. La cuarentena va a ser restringir actividades o separar a las personas que no están enfermas, pero que pudieron haber tenido un contacto de riesgo con alguien que sí está enfermo o con alguien que tiene síntomas sospechosos de coronavirus. ¿Cuál es el objetivo de la cuarentena? Pues obviamente prevenir que se propague y pues que las personas que empiezan con síntomas pues estén resguardadas para que no se siga propagando el virus. Ahora, aislamiento. Aislamiento va a ser también separar a las personas, pero a las que sí están enfermas, ya tienen una prueba positiva o tienen síntomas claros del virus. Y pues obviamente lo mismo, para no contagiar tanto a las personas cercanas como para no seguir con la propagación del virus. Y el distanciamiento físico no es más que, como su nombre lo dice, estar físicamente separados, a 1 metro, 1,5 metros de distancia, el famoso Susana Distancia. Y es importante saber que este distanciamiento físico es la única medida que se utiliza como medida general. O sea, es lo único que todos, independientemente de dónde estemos, cómo estemos y nuestra situación, tenemos que respetar y tenemos que apegarnos a esto. La cuarentena y el aislamiento ya se ocupan para cuando estamos con sospecha o cuando tuvimos un contacto de riesgo. Ahora, otra pregunta que nos hacen mucho es la relación que existe entre el COVID y los animales. Entonces, como les expliqué, volvamos al ejemplo de la heladería. Dentro de la familia de todos estos coronavirus, está comprobado que muchos pueden afectar a animales y a humanos. Incluso muchos de ustedes seguramente han visto en las noticias que a lo mejor los animales domésticos, como son perros, gatos, demás, han dado positivos para las pruebas de COVID-19. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es porque
no como tal que nosotros se los portemos a ellos o ellos a nosotros, porque no hay una evidencia científica que pruebe que el animal doméstico es capaz de transmitirnos a nosotros el virus, no existe esa evidencia. Sin embargo, estos animalitos que han dado positivos en las pruebas sí tenían el antecedente de haber estado en contacto con alguna persona con la que vivían o alguna persona que llegó de visita al hogar que sí estaba positivo para coronavirus o que sí había manifestado una enfermedad importante. Entonces también es importante saber esto porque luego se ha visto que muchos abandonan perritos, gatitos, pensando que el perro o el gato les va a transmitir la enfermedad, cuando pues en realidad nosotros somos los que probablemente los podemos estar haciendo dar positivos a esas pruebas, pero que ellos no presenten ningún síntoma ni ningún signo, porque recordemos que este COVID-19, SARS-CoV-2, es exclusivo de vía aérea humana. Entonces, bueno, adentrándonos un poquito al tema de la inmunología, me parece importantísimo este tema porque es la base de todo, del coronavirus y de todas las enfermedades o patologías que conocemos. Entonces, ¿qué significa inmune o inmunidad? Bueno, este significado cobra su importancia desde años atrás, desde la historia, y se le daba un significado de protección. Entonces, inmune era igual a protección. Y este término se fue extendiendo a lo largo de los años en personas que después de haber padecido una enfermedad infecciosa grave, como lo fue en su momento la peste, como lo fue la viruela, quedaban exentos de ataques ulteriores. O sea, ya estaban de cierta forma protegidos. Entonces, pues empezó a tener un poco de curiosidad sobre esto, ver cómo funcionaba. Es importante saber que el sistema inmune no está presente en un órgano como tal, no es como en el sistema digestivo o algo específico del estómago, del intestino, no. El sistema inmunológico es un conjunto de tejidos, de células, de moléculas, que entre ellos interaccionan entre sí y mandan señales al cerebro para que haga un frente común e integre una respuesta inmunológica. Vamos a definir respuesta inmunológica. ¿Qué quiere decir respuesta inmunológica o inmunitaria? Bueno, es la forma que tiene nuestro cuerpo de reconocer y de defenderse ante diferentes estímulos externos, microorganismos o sustancias que pueden parecer dañinas o ajenas. Entonces, nosotros, cada ser humano tiene dos tipos o dos grandes grupos en que se divide el sistema inmunológico. El sistema inmunológico innato y el sistema inmunológico adquirido o adaptativo. Las diferencias entre estos dos, bueno, el innato, como su nombre lo dice, es un sistema de defensa de nuestro cuerpo con el que todos nacemos, absolutamente todos, y que está predispuesto o está genéticamente codificado para enfrentar cualquier antígeno. Llámese antígeno a cualquier sustancia, cualquier microorganismo o cualquier cosa externa o ajena que pueda provocar que el sistema inmunológico se quiera defender y produzca anticuerpos contra eso que se nos está exponiendo. Este sistema innato a mí me gusta mucho explicarlo como barreras. Entonces son barreras con las que nosotros nacemos para podernos defender. Ejemplos muy, muy básicos y muy comunes, el reflejo de la tos, por ejemplo. El moco o las lágrimas, las enzimas de las lágrimas, pues es algo con lo que ya nacemos y ya viene predestinado a ser así. El moco, a su vez, no solamente es, ay, qué asco el moco, no, el moco va a ayudar a que las bacterias, a que todos los microorganismos se peguen en él, y el moco es muy inteligente porque tiene la capacidad de fluir después, de expulsar después. Entonces, todos estos mecanismos, también la piel, son mecanismos de barrera que forman parte del sistema innato, que es con el que nacemos. Por otro lado está el sistema adaptativo o adquirido, sistema inmune, que, bueno, va a ser justamente todo esto que les expliqué, de que es la que vamos desarrollando conforme a toda nuestra vida ante la exposición de diversos antígenos. Entonces, pues en esto recae básicamente la inmunología, los tipos de ella y cómo son o cómo se dirigen cada uno. Ahora, entrando un poquito a inmunización y vacunación. Bueno, una vacuna es en sí una dosis de pequeña, una cantidad del bicho al que nos queremos proteger, en una dosis pequeña que puede ser vivo o muerto y que se nos va a inyectar para que nosotros podamos activar la memoria del sistema inmune y podamos hacer que se genere esta respuesta inmunológica y nuestro cuerpo se defienda ante eso que se esté inyectando. Entonces, respondiendo a otra de las preguntas sobre lo de la vacuna, si creemos que este año pueda salir la vacuna, ¿no? Pensemos que la importancia de la vacuna no solo es tener el líquido que contiene ese bicho, que nos lo vamos a inyectar y pues vamos a ver qué pasa. No. Crear una vacuna consiste de muchísimos pasos, es probarla primero, ver si funciona,
y pues obviamente las aprobaciones, los sellos, la distribución, es un proceso demasiado, demasiado, demasiado largo. Ojalá fuera tan sencillo como decir, bueno, ya logramos tener esta vacuna, el líquido, ya probamos que funciona y bueno, ya, la vamos a empezar a vender. Ojalá fuera así. Pero la realidad es que no, la realidad es que es un proceso bastante largo, es como cualquier medicamento que primero se tiene que probar, se tienen que ver sus efectos y demás, y después ya puede salir a la venta. Entonces, sí se han hecho estudios este año, principalmente en Estados Unidos. El 14 de julio justamente salió una noticia que en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos decían que ya tenían una vacuna contra coronavirus que mostró resultados favorecedores para los científicos. Entonces, ¿qué pasó? Que se hizo un estudio con 30,000 personas en las que se probó esta vacuna y pues se vio que sí estimulaba el sistema inmunitario de los participantes. Entonces, los científicos como que pues tuvieron una buena esperanza y dijeron, pues esto puede pegar. La cosa aquí es que para ver si un sistema inmune está respondiendo no es de inmediato, tenemos que darle chance, tenemos que darle unos días. Entonces, en este estudio, las verdaderas respuestas o el verdadero impacto de este estudio se va a empezar a ver apenas ahorita, a finales de julio, principios de agosto, para que ya podamos ver si realmente está funcionando. Ahora, que nos digan sí, sí funciona, ahí no acaba. Falta todo el proceso de aceptación, falta todo el proceso que les comento, que lo aprueben la COFEPRIS, que lo aprueben muchísimos lugares y que ya se pueda distribuir pues mundialmente. Entonces, la verdad es que este año como tal, yo personalmente no creo que exista, por más que ya tengamos la sustancia, pues como les comento, consiste de muchísimas otras cosas y pues yo sí lo veo bastante complejo. Mi inmune es sabio y que podemos generar estos anticuerpos no necesariamente con la vacuna. Existen dos formas de generar anticuerpos, con una vacuna y al exponerlos a la enfermedad. Entonces, pues esperemos que pues esto sea de la manera más rápida, que funcione, pero pues mientras tenemos que seguir nosotros cuidándonos y conservando las medidas generales. Ahora, me gustaría proyectarles unas láminas en donde les voy a explicar un poquito sobre las demás preguntas y sobre el uso adecuado, las medidas higiénicas, mitos, realidades y demás pues que se han ido dando en estos días y en esta pandemia. Entonces, les voy a compartir, es una manera bastante didáctica de hacerlo y pues creo que nos puede ser bastante benéfica a todos. Paola, me están compartiendo una pregunta de si la gente que ya tuvo COVID se puede volver a contagiar. Ok, sí, esta pregunta es muy importante porque ahorita que les explique un poquito de las pruebas, vamos a hablar de los anticuerpos. Tenemos dos tipos de anticuerpos que responden ante el COVID. Bueno, varios, pero ahorita los dos principales son el IgM y el IgG. Se está estudiando muchísimo, la verdad es que todavía no hay resultados concluyentes, pero cuando nosotros generamos IgGs, que son los de memoria, que ahorita lo voy a explicar un poquito mejor, pueden permanecer en nuestro cuerpo. Lo normal es que permanezcan cierto tiempo, pero exactamente ahorita con el coronavirus no sabemos cuánto tiempo permanecen esos IgG. Se estima que alrededor de 2 a 3 meses de protección completa para que después puedas volverte a contagiar, pero no se sabe, no es un dato que yo les pueda decir a tantos días, tantos meses, porque se sigue estudiando. Hasta ahorita es lo que se conoce de 2 a 3 meses, pero a ciencia cierta todavía no hay como tal un tiempo específico definido para esto. Gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, les voy a compartir aquí las láminas para que podamos entender un poquito mejor y estar en contexto. Entonces, bueno, quise empezar por el uso de cubrebocas. Ya lo he comentado en los otros programas en los que he estado, pero pues no está de más repetirlo. Esta imagen ilustrativa es de la Organización Mundial de la Salud. Me gusta mucho porque viene pues bastante didáctica, con dibujitos bastante claros. Los puntos principales del cubrebocas, ¿cuáles son? Bueno, lo primero es que se recomienda que sea del material que sea mínimo de 3 capas. ¿Esto por qué? Porque con cada capa estamos permitiendo que si de cierta forma se filtró alguna gotita por las que les comenté que se transmitía, se pueda frenar o se puede estancar en esa capa. Ahora, para las personas que no son personal de salud, se recomienda que usen de los quirúrgicos, que son desechables, o incluso ahorita están muy aprobados los de tela lavables. Siempre y cuando tengan estas 3 capas, son pues los mejores o los más recomendables porque tenemos la oportunidad de tener a lo mejor un par o 3 y de estarlos lavando, usar el otro y así sucesivamente. Entonces, son los más recomendados y los que pues ahorita son como los mejores en cuanto a higiene. Es importante
que no debemos utilizar el cubrebocas al realizar actividad física. Luego me preguntan mucho esto, oye, yo salgo a correr, yo salgo a andar en bicicleta, yo salgo a los aparatos que están ahí en el parque de mi casa, ¿necesito usar cubrebocas? Bueno, la respuesta es, si yo voy a ir caminando de mi casa al parque, a lo mejor de mi casa al parque en esa caminata que pues es tranquila, que no requiero de mucho ejercicio físico, me voy a poner mi cubrebocas, sí, pero al momento de llegar al lugar en donde voy a practicar mi ejercicio, me lo voy a retirar. Voy a conservar siempre este metro, metro y medio de distancia entre las otras personas que también van a hacer ejercicio, pero durante mi actividad física no tengo que tener puesto el cubrebocas, ni siquiera cuando corremos, ni siquiera en aparatos, ni siquiera en la bicicleta, nada. ¿Por qué? Además de que, pues, obviamente nos imposibilita o nos es un poco incómodo para respirar de manera adecuada, pues no oxigenamos. Cuando estamos haciendo ejercicio necesitamos oxigenar un poco más para que precisamente nuestro rendimiento físico sea mejor. También otra cosa es que nosotros al hacer ejercicio sudamos y este sudor moja el cubrebocas, lo empapa y esto puede ser, uno, que pierda su eficacia y dos, que pues se vuelva mucho más incómoda la respiración y que incluso sea un medio de cultivo para que nuestras propias bacterias y virus que tenemos en la flora natural de nuestro cuerpo puedan predisponernos a generar algún tipo de infección. No coronavirus necesariamente, pero algún tipo de infección. Ahora, es muy importante no utilizar el mismo cubrebocas varios días. Veo gente que compra cajas de los desechables y nada más le vienen 10 y dice, híjole, pues me voy a poner salgo al súper y mañana voy a salir un ratitito, no sé, pues me pongo el mismo, no pasa nada. Por supuesto que no, eso es una de las cosas que no se debe hacer. Ahorita en la siguiente tablita les va a asombrar lo que les voy a poner. No se las pongo para asustarlos, sino para que se den cuenta de la importancia de no usar el mismo cubrebocas tantas veces. Los desechables, como su nombre lo dice, lo usamos en una ocasión y lo desechamos inmediatamente después de utilizar. También es importante que reservemos los de alta eficiencia, los KN95 y todos estos para el personal de salud. No porque nosotros seamos unos envidiosos y no queramos que nadie más los use, sino porque nosotros, personal de salud, cuando estamos en un hospital o atendiendo pacientes que ya están confirmados con coronavirus, nos acercamos y rompemos esa sana distancia o ese metro y medio de seguridad y al revisarles los pulmones, escucharles el corazón y demás, prácticamente ya rompimos esa barrera. Y nuestro único medio que nos queda de protección es nuestro cubrebocas. Entonces, sí hemos visto desabasto bastante importante de estos cubrebocas de alta eficiencia. Entonces, pues yo les suplico de la manera más atenta que los que puedan evitar usar estos cubrebocas de alta eficiencia, mejor usemos lavables de tela, quirúrgicos desechables y nos protegen de igual manera siempre y cuando conservemos nuestra sana distancia con las demás personas. El dibujito lo único que nos explica en la parte de arriba es lo que sí debemos hacer y en la parte de abajo lo que no debemos hacer con el uso del cubrebocas. Dentro de lo que sí debemos hacer, bueno, pues claro está, lavarnos las manos antes de colocarnos el cubrebocas. Antes de ponérnoslo tenemos que revisar que no esté sucio, que no esté mojado, que no tenga a lo mejor algún hoyito o agujero por el que se nos pueda meter estas gotitas. Colocarlo y una vez colocado, primero fijarlo de la nariz. Y ya que esté fijado en la nariz y en las orejas, por supuesto, bajarlo y extenderlo hasta asegurarnos que cubra nuestra nariz, nuestra boca y nuestro mentón. Esto es súper importante porque mucha gente lo deja o así, o lo deja nada más abajo de la nariz y pues eso no sirve absolutamente de nada. Durante el día, pues obviamente está recomendado que no se toque el cubrebocas o no se toque la cara. Y al momento de que nos lo vamos a quitar, nuevamente, lavarnos las manos, quitárnoslos y en caso de que sean de los desechables, agarrarlos únicamente de resorte y puede ser así como va o meterlo en una bolsa de plástico hermética y a la basura. Y no se vuelve a utilizar ese cubrebocas ni se comparte con nadie más. Si tenemos de los cubrebocas lavables, misma historia, nos lavamos las manos, nos los quitamos, los ponemos en una bolsa hermética mientras vamos a realizar su limpieza o si los vamos a limpiar todos a lo mejor en una cubeta o en la lavadora incluso, ponerlos en esta bolsa para que si por algo en la capa externa quedó alguna gotita, pues no se esté esparciendo en toda nuestra casa o no estemos susceptibles a tocarlo. Y una vez realizado esto, ya lavar nuestros cubrebocas y antes de ponérnoslo, nuevamente lavarnos las manos, colocárnoslo y después de colocárnoslo, volvernos a lavar las manos. Y pues lo que no se debe hacer, pues ya sabemos. Tenemos otra pregunta que dice, si usamos el cubreboca periódicamente, pero al terminar de usarlo lo rociamos con alcohol por ambos lados, ¿funciona para seguirlo usando? No, si son desechables, no funciona. Si es el cubrebocas lavable o de tela, a lo mejor, y si no tienes una bolsa a la mano en el que lo puedas guardar para no esparcer eso, pues sí puedes echarle un poco de alcohol, pero volvemos a lo mismo, el alcohol humedece la tela. Y si humedece la tela y yo inmediatamente húmedo me lo vuelvo a poner, medio de cultivo para mí y
restamos eficiencia del cubrebocas. Entonces, bueno, lo que no debemos hacer, pues obviamente usar uno sucio, mojado, demás, compartir cubreboca con otra persona de, ay, bueno, yo estoy sana, ya lo usé, pues te lo presto, ¿no? Para que tú te metas a la tienda o cualquier cosa, no. Y tampoco permitir que existan espacios, porque luego cuando nos ponemos el cubrebocas se genera como un espacio entre el cachete y el cubrebocas y por ello pueden entrar partículas. Entonces, lo más pegado que puede estar a nuestras mejillas y lo más ajustado que puede estar, mejor. Ahora sí va lo interesante y el meollo del asunto. Venga. En esta tablita que les proyecto aquí, les digo, no es para asustarlos. Del lado derecho de sus pantallas viene el tiempo de duración con una barrita en rojo de cuánto tiempo sobrevive el virus en los distintos tipos de superficie. Y del lado izquierdo vienen los tipos de superficie. Se comenta del papel, del cartón, de la madera, del paño, del acero inoxidable, demás. Pero aquí lo interesante es que se vayan hasta abajo de la gráfica y vean los días que dura en la capa externa de un cubrebocas desechable. Entonces, tenemos nuestro cubrebocas desechable y en la capa externa, la que va hacia afuera, no la que va hacia nuestra nariz, puede durar vivo el virus hasta 7 días. Dios de mi vida. Entonces, aquí la importancia de no utilizar el mismo cubrebocas. Lo demás, pues obviamente breviario cultural, que sepan cuánto dura en cada superficie, que no nos asustemos. Por ejemplo, en el cartón, muchas veces me dicen, bueno, pero si en el cartón me estás diciendo que dura un día completo, ¿por qué me dices que no lave mi súper? Bueno, normalmente las cosas que vienen en cajas de cartón en el súper, como son jugos, cereales, el cartón está encerado para poner ahí la etiqueta de la marca. Entonces, en la cera del cartón, ahí sí no tiene la capacidad de sobrevivir tanto tiempo. Pero si es cartón puro, del cafecito así vil que nos venden en las papelerías o así, ahí sí tiene la capacidad de durar 24 horas. Entonces, de aquí, pues si quieren tomarle captura de pantalla o yo puedo hacer llegarle a Eli esta grafiquita para que nos demos una idea más o menos de cuánto dura en cada superficie. Es un aproximado, tampoco está 100% probado que eso sea el tiempo exacto que dura, pero son aproximados. Pero lo que me importaba de aquí era que vieran cuánto dura en la capa externa del cubrebocas y por qué la importancia de no repetir y no usar los mismos y no usar los sucios. Ahora, vamos a hablar de las pruebas, que es lo que a la gente más le confunde, que no entendemos cómo funcionan, para qué sirven, si me la tengo que hacer, si no me la tengo que hacer, cuándo va a dar positiva, cuándo no. Ok, a grandes rasgos tenemos dos grupos de pruebas, las pruebas de PCR y las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de PCR es esta típica prueba en las que es un Q-tip bastante largo, nos meten el Q-tip hasta el fondo de la nariz y hasta el fondo de la garganta, y se va y se pone en un recipiente especial y se analiza. ¿Qué se va a analizar? Se va a analizar el material genético del virus. Entonces, por lo tanto, esta prueba nos va a decir, ¿tengo el virus en mi cuerpo o no lo tengo? ¿Cuál es la ventaja de esta prueba? Que tiene capacidad de que a pesar de que sean pocos o muchos días, tiene un poco de menos falsos negativos. O sea, es más confiable que las de anticuerpos. La gran desventaja de esta prueba, y una de las preguntas que nos hicieron, ¿qué costo tiene esta prueba? Es muy costosa. Sus precios varían entre 4,000, 3,000, 4,000 pesos, depende de cada laboratorio, pero es muy costosa. Entonces, pues esa es su gran desventaja. Ahora, las de anticuerpos. ¿Qué principales dos anticuerpos nos van a medir? Nos van a medir IgGs e IgMs. ¿Qué son estos anticuerpos? Los anticuerpos IgM son los anticuerpos que van a ser capaces de matar al microorganismo en ese momento, ya sea virus, bacteria, lo que sea, van a matar en ese momento. ¿Y qué son los IgGs? Los IgGs son estos anticuerpos que permiten que nuestro sistema inmunológico cree un tipo de memoria. Entonces, estos son los que van a evitar que en futuras ocasiones nos sigamos contagiando. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es la varicela. Si nosotros nos ponemos la vacuna de la varicela o nos exponemos o nos contagiamos de varicela, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Bueno, va a generar muchos IgGs para que ya tenga memoria de la presencia de este virus en nuestro cuerpo y que en futuras ocasiones no nos sigamos contagiando. Ahora, nos vamos a enfocar solo en las de anticuerpos ahorita, que son IgG e IgM. Hay dos tipos de pruebas de anticuerpos. Las pruebas rápidas, que ahorita son como las que más están utilizando, más están de moda, y las pruebas cuantificables, que son más comunes o más frecuentes que se hagan dentro de un medio hospitalario. Entonces, las pruebas rápidas es esta típica prueba que nos pican el dedo, nos sacan una gotita de sangre y se pone en una barrita, que la barrita lo que nos va a medir son IgGs e IgMs.
Y las pruebas cuantificables se usan más, como les digo, en hospital. Únicamente van a medir IgGs y esta es una prueba que se toma de sangre un poquito mayor en un tubito y se analiza si ya tenemos esa protección o cuánta presencia de IgGs tenemos que ya nos están protegiendo. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar las pruebas rápidas de anticuerpos? Ponemos la sangre en la barrita y aproximadamente en unos 10 minutitos tenemos un resultado ya certero. Imagínenlo como una prueba de embarazo de orina, que por ejemplo nosotros hacemos pipí y la barrita automáticamente nos va a decir ahí el resultado. Lo mismo, pero aquí funciona con los anticuerpos. Entonces, cuando a mí me hacen la prueba rápida, lo ponen en la barrita, ¿qué va a significar los resultados de esto? Entonces, por ejemplo, si ya hicimos nuestra prueba, esperamos los 10 minutos, la prueba sale con IgG e IgM negativos ambos, esto es que no hay evidencia de que hay o hubo infección. Si nos sale la IgM positiva, pero la IgG negativa, esto quiere decir que probablemente tuvimos una infección reciente, pero que todavía nuestro cuerpo no genera esos anticuerpos o esa protección para que nos contagiemos en un futuro. Wow. Por otro lado, si tenemos IgM positivo e IgG, los dos positivos, ¿esto qué quiere decir? Que probablemente tuve una infección reciente, sí, pero que ya tengo los anticuerpos que me van a proteger para futuras ocasiones. Y la última posibilidad es que tengamos IgMs negativos, pero con IgGs positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor me infecté hace unos días, a lo mejor ya hasta tuve coronavirus y ni me enteré, pero mi cuerpo ya tuvo chance de generar esos anticuerpos de protección y yo ya estoy protegido para que si me vuelvo a exponer, probablemente ya no me contagie. Entonces, aquí radica la importancia de estas pruebas. Y lo más importante es que no todas las pruebas están certificadas por la COFEPRIS. Entonces es muy importante que todos acudan a su médico y le pidan un poco de orientación y que no todos corramos desesperadamente a hacernos pruebas, porque pues obviamente también hay que tener cuidado. Si, por ejemplo, si apenas vamos empezando con la enfermedad, son los primeros días y nos hacemos una prueba rápida, obviamente nos va a salir negativa porque no le hemos dado chance a nuestro cuerpo de que genere anticuerpos. Por otro lado, si ya pasaron unos días de la enfermedad y yo me hago una PCR, esta PCR a lo mejor se puede ya empezar a negativizar porque ya pasaron muchos días de la infección. Entonces es importante que todo sea un cuadro o un conjunto. Si yo soy un caso sospechoso, tengo signos o síntomas y mi médico me recomendó que me hiciera una prueba porque a lo mejor soy gente de riesgo, a lo mejor tuve cáncer hace un año, a lo mejor soy diabético, a lo mejor tengo una enfermedad autoinmune, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide. Obviamente soy persona de riesgo y es importante que me haga la prueba para protegerme a mí, para saber cuándo tengo que acudir a atención médica y para proteger a los que tengo cerca o con los que vivo. Entonces, a grandes rasgos, esto es un poquito de las pruebas, cómo se interpretan y para qué sirve cada tipo de prueba. Entrando un poquito más a mitos y realidades sobre todo esto, bueno, los termómetros. A mí me da mucha risa hablar de esto porque me dicen, es que mata neuronas y te puede entrar a la configuración de tu celular y ver tus conversaciones y porque la luz infrarroja, bueno, a mí la verdad me da mucha risa, pero pues no está de más aclarar todas estas situaciones. Ajá. Estos termómetros no emiten radiación, no emiten luz infrarroja. La luz roja que vemos, porque sí existe una luz roja, es únicamente el parámetro que le va a dar al que está midiendo la temperatura y a la frente de la persona que se le están tomando para ver con qué distancia estamos contando. Se recomienda que la temperatura o esta distancia sea desde 5 hasta 15 centímetros para que sea un buen parámetro. Entonces, esto es para lo único que sirve esa luz, para indicarnos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la frente de la persona. No mata neuronas, no daña la vista, no nos interfiere con nuestras conversaciones, con nuestras redes sociales, nada de eso pasa. La luz únicamente sirve para eso y la luz podría ser verde, azul, morada o del color que quieran. Roja se estandarizó así porque pues así lo quisieron hacer, a lo mejor se ve un poquito más y es más captable para el ojo humano y por eso es roja, pero eso no quiere decir nada, absolutamente nada. Ahora, ¿por qué la frente? Ustedes recordarán que las abuelitas o las mamás incluso son muy sabias. Entonces, si sospechamos que alguien tiene fiebre, ¡ay, el niño tiene fiebre! ¿Qué es lo primero que hacemos? ¡Pum! La mano a la frente. ¿Por qué? Porque la frente es una de las mejores zonas del cuerpo para detectar la irradiación de calor. Si ustedes ahorita hagan el ejercicio de poner su mano aquí y de poner su mano aquí, va a estar más calientita su frente. A lo mejor no por mucho, pero está más calientita la frente. ¿Por qué?
porque es la zona que tenemos más fácil de medir la temperatura. Obviamente no vamos a medirles a todos la temperatura en la axila, en la boca o vía rectal, que es como en ocasiones se realiza, cada vez que vayan a entrar a un centro comercial, por supuesto que no. Entonces, la manera más fácil que tenemos de medir la temperatura en un cuerpo que irradia calor es la frente, por eso es en la frente. Entonces, yo les suplico a todos ustedes que cuando entren a un lugar, les pidan a las personas que están midiendo la temperatura que se las tomen bien, que se las tomen en la frente, porque si a mí me la toman en el brazo y me baja 1 grado la temperatura, pero a lo mejor yo ya empiezo con temperatura y es mi primer síntoma de coronavirus, yo me voy a ir bien confiada de que a mí me dijeron que yo tenía 35 o que tenía 36. Y entonces es muy importante, han salido muchos artículos que defienden que la toma de temperatura no es la mejor opción de hacerlo como medida, porque mucha gente se confía. Mucha gente se va y dice, ay, no, me dijeron que tenía 36, yo me siento perfecto, no me ha subido nada, incluso a veces me dijeron que 35.8, yo estoy perfecto, pero esto es porque no nos están tomando la temperatura de manera adecuada. Entonces, no es alarmarnos, solo es permitir que las cosas se hagan como se tienen que hacer bien y ustedes exigir que les tomen la temperatura en la frente. A mí me pasa que voy al súper y le digo, por favor, tómeme la temperatura en la frente y hasta los oficiales me dicen, no, señorita, mejor aquí en el brazo para yo evitarme problemas. Y le digo, no, usted no va a tener ningún problema porque yo no me voy a quejar, tómeme por favor bien la temperatura. Entonces yo les pido a todos ustedes que hagamos el ejercicio, que analicemos esto que les estoy comentando y que permitamos que nos la tomen. No nos va a pasar absolutamente nada. Y al contrario, es muy bueno para que nosotros nos demos una idea de que si no tenemos termómetro en casa, cómo vamos andando de temperaturas en los días que salimos, ¿sale? Los ojos y el cuidado de los ojos con el infrarrojo, te lo pregunto porque me lo están preguntando en este momento. De nuevo, sí, de nuevo, no genera daños a la vista. Nosotros en los ojos tenemos unos receptores que son los que nos permiten ver colores. Esto es un poco más complicado, pero se llaman conos y bastones. Si recuerdan los colores primarios, por eso los colores primarios que nosotros vemos son el azul, el rojo y el amarillo, porque son los que mejor tienen capacidad para nuestro ojo de evaluar. Entonces, por ejemplo, yo les podría decir, esta luz podría ser o azul o podría ser amarilla, y sería lo mismo porque es la más captable para el ojo. La luz se hizo roja para que el evaluador sepa exactamente, vea la luz y sepa exactamente a qué distancia está. Pero esta luz no tiene capacidad de dañar, nos daña más la computadora, el celular y la televisión que la luz de los termómetros. Así de fácil. Tengo otra pregunta que dice, ¿vale la pena tener un oxímetro y medirse periódicamente? Me preguntan. Bueno, los oxímetros tampoco son baratos. Los oxímetros que... Hay variedad entre oxímetro y oxímetro, eso es importante saberlo. A lo mejor si yo tengo 2 tipos de oxímetros o 2 marcas y me mido, a lo mejor con uno me voy a medir la saturación en 93 y la frecuencia cardíaca en 70, y el otro me va a dar la saturación en 94 y la frecuencia cardíaca en 65. Tienen ligeras variaciones, como de 0.5, 0.8 entre oxímetro y oxímetro, y en la saturación entre 1 y 2 grados de porcentaje de saturación. Entonces, no les diría, vayan corriendo a comprarse un oxímetro, pero si estuvieron en contacto con alguien o tienen un familiar que sí tiene y están viviendo en la misma casa o convivieron con él, probablemente si empiezan a sentir ya la tos un poco incómoda o cosas así, sí les diría compren un oxímetro para ir más o menos midiendo cómo está su saturación, porque muchas veces, sobre todo en personas jóvenes, no nos da este dolor de pecho grave que nos hace ir a buscar atención médica, pero al momento de ponernos el oxímetro vemos que estamos saturando abajo de 90. Entonces, decimos, híjole, ¿no? Entonces, también es importante que sepan que en fumadores estos valores de oximetría se pueden alterar. Personas que ya tienen una enfermedad de base en los pulmones, como puede ser el EPOC o puede ser el enfisema pulmonar, incluso asma, nos pueden salir un poquito más abajo de lo esperado y puede considerarse normal. Ahora, si ya tenemos un cuadro clásico de todos los síntomas que les comenté, tenemos fiebre, tenemos tos, tenemos dolor en el pecho, y vemos que nuestra saturación está por debajo de 90 y no tenemos ninguna enfermedad pulmonar, a lo mejor sí podría ser un primer dato de alarma para ir a buscar atención médica, pero como tal no es indispensable como un termómetro para estarnos midiendo la temperatura. Magistral. Otra pregunta. Morena Burgos dice, buenos días, si salgo a caminar, ¿puedo adquirir virus en el aire? No, esta es la importancia del metro. Esto del metro de distancia no se hizo por payasada ni se hizo por algo en específico. Si ahorita yo toso, estornudo o hablo y se me sale una partícula de saliva, esa partícula no viaja en el aire hacia arriba. Su tendencia por gravedad y por peso es ir hacia abajo, caer. Ajá. Entonces, si yo mantengo este metro de distancia, permito
que si yo tosí o estornudé, estas partículas bajen o se vayan hacia abajo y no vayan directo a la persona. Por eso el metro de distancia, metro, metro y medio. Entonces, si yo voy caminando aquí en mi casa y veo que salgo a la calle y no hay gente, voy caminando, por el aire no viaja, no vuela, ni se me mete ahorita por mi ventana y se me transmite, no, porque esas gotículas tienen capacidad de caer o capacidad de quedarse en una superficie y ahí estancarse. Entonces, como tal, si yo voy caminando y me aseguro que no haya personas cerca, a menos de 1 metro, no tengo la posibilidad tan directa de contagiarme. Perfecto, muchas gracias. Adelante, sigue, sigue, sigue. Vamos a continuar, ya casi terminamos, para no hacerlo tan tedioso. El último que me gustaría decir es de los tapetes sanitizantes. He visto mucha gente que, así como los que se ofenden porque no quieren que les tomen la temperatura en la frente, hay gente que no va a lugares o se ofende si los lugares, establecimientos, supermercados, tiendas no tienen tapetes sanitizantes e incluso les reclaman a las personas de ahí. Entonces, no lo hagamos como de esa manera. La Organización Mundial de la Salud y muchos han estudiado la capacidad de transmitir el virus a través de los zapatos y es extremadamente baja. Existe, sí, claro, como si si sobrevive al plástico, claro que existe, pero es extremadamente baja. Entonces, sí está bien que tengamos tapetes sanitizantes en los establecimientos, sobre todo como medida, porque un establecimiento no puede abrir, a lo mejor si no tiene su tapete sanitizante, si no te toman la temperatura, gel antibacterial, incluso hay unos que te sanitizan con un producto en aerosol. Y mucha gente se enoja si no contamos con todas estas medidas. Entonces, es importantísimo saber que no se considera indispensable, pero sí es útil, ¿ok? Y la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, vamos a tener solamente precaución en casas donde tengamos niños pequeños, niños que gatean, sobre todo bebés, o niños que juegan en el piso, ahí sí vamos a tener especial cuidado. Sí es recomendable tener forzosamente un tapete sanitizante, pero lo que más se recomienda para estas ocasiones es que el adulto, las personas que entran a la casa de un niño pequeño, dejen sus zapatos a la entrada de la casa y entren con los puros calcetines y así sucesivamente. Entonces, para los que tienen niños chiquitos, sobre todo niños que juegan mucho en el piso, niños que gatean, sí es importante a lo mejor considerar un tapete sanitizante o considerar esa precaución de poner los zapatos a la entrada de la casa, pero no es una medida general. Como les comenté, las únicas medidas generales que tenemos que hacer todos independientemente de todo es lavado de manos, uso de cubrebocas y distanciamiento físico. Esas 3 cosas tan sencillas son las que todos tenemos que hacer sí o sí. Las demás son complementos que si bien nos ayudan y son favorables, no son indispensables porque no nos van a causar un impacto real o un impacto tan fuerte si los utilizamos o no los utilizamos. Entonces, esto es de lo más importante, lo que me pareció pues como más importante explicarles. Y sobre las preguntas de empresas. Bueno, una de las preguntas de empresas era, ¿cómo yo como empresario o como jefe puedo actuar ante un caso sospechoso de coronavirus? Bueno, normalmente las empresas, la mayoría de las empresas, pues tienen asegurados de cierta forma a sus empleados o los tienen como con un servicio de salud o demás. Entonces, lo que yo aconsejo en estos casos, bueno, en todas las empresas, en todos los negocios, en todo, sí la toma de temperatura y uso de gel antibacterial al ingreso de sus trabajadores. Los tapetes sanitizantes, si los quieren usar, también es válido. Pero lo más importante es estas medidas de entrada, de asegurarnos de hacer un calendario día a día de cómo van nuestros empleados. Si a lo mejor uno me dio 36 de temperatura un día y al día siguiente ya me salió con 38, vigilar a esa persona e interrogarla, preguntarle si tiene algún contacto de riesgo, si estuvo con una persona. A lo mejor no le vas a decir con coronavirus porque pues él no va a saber tampoco si es, pero alguna persona tosedora con fiebre, malestar general, opresión en el pecho, tos seca. Entonces, interrogar a este caso sospechoso, al cliente o al colega, y pues darle un poco de seguimiento para que en caso de que sus síntomas se incrementen, pues sí lo refieras tú o lo refiera como empresa a una unidad de salud donde le puedan dar atención. Y lo más importante, interrogar a ese mismo sujeto para ver con quién estuvo más de cerca. Entonces, bueno, yo conviví con fulanito y con perenganito el martes muy de cerca, evaluar a fulanito y a perenganito, darles esos 5 o 6 días o incluso los 14, y aquí sí ya les podríamos decir que estén en cuarentena, que recordemos que cuarentena es aislar a los sanos de los probables enfermos. Entonces, eso como medida general. Ahora, como tal en una empresa, ¿qué medidas voy a tomar? Lo mismo. Toma de temperatura, uso de gel antibacterial, y muchas empresas lo que han estado empezando a hacer es, por ejemplo, si va a haber una junta,
que en la sala de juntas que tengamos se respete un lugar sí, un lugar no, un lugar sí, un lugar no, o lo equivalente al metro, metro y medio de distancia, que antes de que la gente entre se saniticen superficies, sobre todo mesas, sillas y en su caso a lo mejor tazas por fuera, así de donde agarramos la taza, plumas o lo que más utilicemos, a lo mejor de esto es como para proyectar las presentaciones, láseres, cambiadores, todo eso, sanitizarlo perfectamente al entrar y al salir de esa junta, y que obviamente en espacios cerrados sí procuremos que todos tengan cubrebocas. En la junta donde estemos más de 5 o 10 personas, procurar que todos tengan su cubrebocas, y los que trabajan como en estas oficinas que tienen cubículos, pero que están como todos en una misma área. Por ejemplo, lo que podrían empezar a hacer sería, ok, van a venir lunes y miércoles estos trabajadores, los que se sientan uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Martes y jueves los de los otros lugares que se respetaron en primera instancia, y así sucesivamente. Creo que es lo más importante, sobre todo también ventilación, tener una buena ventilación. A lo mejor si hay una ventana, abrir la ventana. Recordemos que por la ventana no nos va a entrar el virus, es mejor tener la ventana abierta y que si alguna gotícula alcanzó a salir, se salga, a que se quede adentro de nosotros conviviendo con nuestros artículos que más tocamos. Y la desinfección de aires acondicionados. Esto se está haciendo mucho en las empresas. Por lo mismo de la contingencia, muchas partículas antes de que nosotros dejáramos las oficinas se quedaron atrapadas en las celdillas de los aires acondicionados. Y al momento de volverlos a prender, todas esas partículas están saliendo. Entonces, no es solo coronavirus, es que si había un hongo, una bacteria, algo en ese contenedor del aire acondicionado, nos podemos contagiar. Otro mensaje súper importante que me gustaría dejarles es, no solo existe el coronavirus ahorita, sí, es algo que está impactando mundialmente, pero existen muchísimas otras enfermedades y coronavirus no es igual a todo lo demás dejó de existir. Entonces tampoco nos alarmemos de más. Si nos duele la garganta no es ya tengo coronavirus. Si tenemos fiebre, a lo mejor podemos tener fiebre porque comimos algo que nos hizo daño y nos generó un cuadro de diarrea, de vómito y demás. Y la fiebre es un método, es otro de respuesta innata que les explicaba, es otro método de defensa de nuestro cuerpo. La fiebre no es mala. La fiebre lo único que nos está diciendo es tu cuerpo está respondiendo y está atacando o haciéndole frente a eso que te está atacando. Entonces, muchas veces queremos igual bajar la temperatura así de golpe y mételo a bañar con agua helada y mételo a los hielos y mételo. Y muchas veces no necesariamente tenemos que quitarlo así de golpe. Muchas veces tenemos que dejar que la fiebre nos dé, porque es una manera de nuestro cuerpo de avisarnos que nuestro sistema inmune está respondiendo a eso. Entonces, ojo con este tipo de cositas, no nos alarmemos porque todo es coronavirus, porque definitivamente no todo lo es. Y pues seguir cuidándonos. Si tienen más preguntas, más dudas, con muchísimo gusto lo podemos responder. Lo más importante es, ¿yo qué puedo hacer ahorita? Cuidarme a mí y cuidar a los míos. Si tengo hijos, cuidar a mis hijos. Si tengo abuelitos, cuidar a mis abuelitos. Informarnos y no hacer cosas que definitivamente no están comprobadas. Esto del cloro también, de que mucha gente está tomando incluso cloro, por favor, ¿no? Nos han llegado intoxicaciones muy graves, insuficiencias hepáticas, incluso muertes por intoxicación por el cloro, sobre todo en niños, que el papá dice, ay, pues yo escuché que el cloro es maravilloso. Tú le das cloro a un niño, igual lo estás matando, de verdad, así de fuerte y así de cañón se los estoy diciendo. Entonces, por favor, evitemos todo este tipo de cosas. Sí hay cosas que podemos hacer. Dióxido de cloro puede ser algo Sí. así. ¿Sí? Toda la variedad del cloro, o sea, en todas sus gamas, ya sea dióxido, ya sea hipoclorito, ya sea todo el tipo de cloro, por favor, se lo suplico, no ingerirlo, por favor. Y si lo van a utilizar para superficies, porque no tienen otra cosa, por ejemplo, yo prefiero decirles que en vez de hacer esta mezcla de 50 cloro, 50 agua, se sustituya por alcohol. Alcohol a partir del 70% es mágico, de verdad mágico, y no nos hace ningún daño a nadie. Personas que son alérgicos, que tienen rinitis, que tienen asma, el cloro puede ser un desencadenante súper importante de estas crisis. Entonces, por favor, no lo hagan. No crean todo lo que escuchen, pregúntenle a un doctor, pregúntenle a una persona que sepa y no tomen la decisión de hacer esas cosas antes de consultarlo con alguien que sepa, por favor, porque de verdad ha habido desenlaces gravísimos y horribles que no les quiero ni platicar de decisiones que se han tomado mal informadas, mal pensadas y mortales, fatales y feas. Entonces, Preguntan también por allí, ¿es beneficioso tomar el zinc, vitamina D y vitamina C para aumentar las defensas? ok, ¿qué va a hacer la vitamina D y la vitamina C? Son vitaminas, son minerales que a final de cuentas pues, sí refuerzan nuestro sistema inmunológico. Esto no quiere decir que no nos vaya a dar coronavirus o cualquier otra cosa,
pero lo único que está demostrado como tal de las vitaminas es que acortan el tiempo de síntomas. Es decir, si a mí me iba a dar una gripa que me iba a durar 7 días, tomando mi vitamina C y D, a lo mejor mi gripa me dura nada más 3 días. Entonces, no está comprobado como tal que sea un refuerzo inmunológico per se, pero sí acorta la sintomatología o la disminuye en intensidad. Entonces, si nos queremos reforzar con esto, por supuesto, tampoco nos hace ningún daño. La vitamina C puede ser en diferentes presentaciones, hay incluso gomitas para niños que saben bastante ricas. Entonces, si queremos hacer este refuerzo, no está de más, pero es importante saber que no sustituye, por ejemplo, a una vacuna o a algo que sí tenga evidencia científica para fortalecer el sistema inmune. Magistral. Pues básicamente así como han llegado las preguntas, más o menos por allí te las he estado realizando. Por favor, a la gente que tenga dudas, preguntas, Andrea nos va a hacer favor de compartir sus datos y su correo electrónico. Lo vamos a poner en las redes sociales. Este es un espacio para ti, es un programa especial que se realizó para ti, para poder aclarar todas las dudas, mitos, leyendas, que sí, que no. Creo que ha sido un programa extraordinario. La verdad, personalmente me voy muy enriquecida, Andrea, de toda la información que nos has dado, que es vastísima. Muchísimas gracias. A la gente que nos ha estado escuchando también, por favor, escuchemos a los expertos. Escuchemos a los expertos. Para eso estudiaron. La verdad es que hay muchos mitos, leyendas. Bueno, acerquémonos a la gente que sabe y que nos aclare nuestras dudas. Andrea. Claro que sí, aquí estamos al pendiente. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que no está de más la información cuando es valiosa. Y pues cualquier duda, dejo mis datos y con muchísimo gusto lo que quieran preguntarme, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, dice Morena por allí, dice, nos aclaró muchísimas dudas, excelente programa, dice, muchísimas Bueno, gracias. Gracias. esa era la intención. Me da mucho gusto. Muchas gracias. Ahorita les hago llegar los datos de Andrea para que cualquier duda y demás, por favor, acérquense a ella. Es extraordinariamente profesional, cálida, muy cercana y la verdad con muchísima experiencia. Muchísimas gracias, Andrea. Nada que agradecer, con mucho gusto y que tengan muy buen día a todos. Gracias, nos vemos.